Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica Test. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Espero que hayan tenido un excelente día y que continúen también con una excelente tarde. Les recuerdo, ¿cierto? Siempre que esta plataforma se llama practicatest.cl, el mejor lugar donde tú te puedes preparar de forma teórica para afrontar los distintos exámenes, ¿cierto? Municipales de conducción conducentes a los distintos tipos de licencia, ¿ya? Espero, jóvenes, que les vaya a todos muy bien, ¿ya? Jóvenes, todos, jóvenes siempre, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el día de hoy, ¿cierto? Seguimos hablando acerca de eh, funcionamiento de la motocicleta. Tenemos nuevos contenidos acá, por eso le hemos estado dando harto al tema del funcionamiento de la motocicleta, ¿cierto? Eh, Vimos las catalinas, vimos los piñones, ¿cierto? Vimos los sistemas de freno, delanteros, traseros, de ABS, ya, se me había ido la palabra, ya. Y hoy día seguimos, ¿cierto? O empezamos la clase, seguimos el tema, pero empezamos la clase hablando de neumáticos, ¿ya? ¿Qué son los neumáticos? ¿Qué son los neumáticos? Los neumáticos son una de las partes más importantes, ¿cierto? Son una de las partes más importantes que tiene la motocicleta. Son una de las partes más importantes porque son el único contacto que tenemos con el suelo. Si perdemos el neumático, perdemos el contacto con el suelo. Así de simple. Y sin contacto con el suelo, la fuerza que llevamos es incontrolable. Nos vamos a ir para donde quedamos vueltos nomás y a rezar, ¿cierto? Para que no nos vaya a pasar nada. Entonces dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho. Por lo tanto, menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y su desgaste. Ya voy a decir algo que me dijo mi profesor hace un tiempo atrás. Dame un segundito, quiero levantar un poquito mi computador. Ahí sí, me siento más cómodo. Hace un tiempo atrás, harto tiempo atrás, ¿cierto? Cuando era estudiante de mecánica, mi profesor me dijo que el neumático para funcionar bien tenía que ceder caucho al piso. Y si nos damos cuenta, los neumáticos a medida que van pasando por las calles van cediendo material. Entre más pasa el neumático por la calle, más negra se pone la calle. Muchas veces nos damos cuenta que la calle cuando está nueva es ploma y después de muchos años de uso, ¿cierto? Se vuelve negra completamente, ¿ya? Eso es mucho parte de los neumáticos, ¿cierto? Que van desprendiendo pequeñas partículas, ¿cierto? Cada vez que van pasando por encima y van tiñendo. Desprenden más, obviamente, si se trata de una chantada o de un bloqueo de ruedas, como lo decimos acá, ¿cierto? Entonces es muy importante, muy importante que podamos nosotros cuidar los neumáticos. En la actualidad yo digo que es un problema, porque los neumáticos se han encarecido, pero a niveles insospechados. Comprar una marca de neumáticos tradicional se ha transformado en una odisea, ¿cierto? Para las personas que quizás no tienen tanto poder adquisitivo. Sin embargo, no todo está perdido. No voy a recomendar acá ninguna marca ni nada por el estilo, pero sí los voy a invitar a investigar. Ya tenemos, ¿cierto? Este aparato que está acá para que podamos investigar cuando nos ofrecen una marca de neumático, ver si esa marca tiene algo de presencia en el mundo. A veces hay marcas, les doy como dato, que se venden a un precio bastante razonable y que tienen bastante presencia en el mundo, o sea que son marcas consolidadas, ¿ya? Ahora, por lo general es difícil encontrar un neumático que sea realmente malo, ¿ya? Lo que sí podemos encontrar neumáticos que no estaban fabricados para lo que nosotros los usamos. Por ejemplo,
¿ya? Entonces ahí también hay un detalle. Siempre debemos utilizar las medidas que la moto, el fabricante de la moto, ¿cierto?, nos dio. ¿Por qué? Porque el neumático al pisar la calle se deforma de cierta manera. Y con el neumático de la medida que el fabricante recomendó, esa deformación va a ser la precisa, la exacta, ¿cierto?, para obtener el mejor rendimiento. Nos encanta a los motocicletas poner neumáticos más anchos de lo que trae la moto, ¿ya? Pero muchas veces eso puede traer, ¿cierto?, algún tipo de complicación en la dinámica de la moto. A lo mejor en algún caso pueden mejorarla también, ¿ya? Pero es difícil. Lo más probable es que se vea comprometida la dinámica de la moto en alguno de sus factores, ¿ya? ¿Se pueden hacer modificaciones? Sí, se puede. Pero la idea es que sepamos lo que estamos haciendo y que sepamos por qué lo estamos haciendo. No meramente, no, es que creo que se vea más grande el neumático. ¿Listo? Porque ahí a lo mejor estaríamos comprometiendo inclusive la seguridad. Existen neumáticos, por ejemplo, que son de doble compuesto, ¿ya? Que tienen mejores propiedades, por ejemplo, para inclinar la moto, etcétera, ¿ya? Ahí les hago la invitación a que ustedes puedan, ¿cierto?, interiorizarse acerca del tema de neumáticos. El neumático está lleno de numeritos por el lado. Todos esos numeritos significan algo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Como todos esos numeritos significan algo, yo debería entender qué tipo de neumático estoy comprando y cuando cotizo, aunque sea un neumático de procedencia extraña, ¿cierto? Me refiero a que no sea una marca conocida, ¿ya? Un neumático guantán, les digo yo, ¿ya? Eh, podemos igual leer esta información, ¿ya? Porque internacionalmente los neumáticos que se venden para la vía pública tienen que traer toda esta información. Entonces, mucho ojo con ello. También ojo en los neumáticos que son para vía pública y los neumáticos que son para off-road. A veces la gente compra un neumático que es demasiado off-road, por ejemplo, que tiene muchas calugas y unas calugas muy agresivas, ¿cierto? Y resulta que van para andar solamente por terreno asfaltado, ¿ya? Y más encima eso produce, por ejemplo, vibración en las motos, etc. Entonces, la invitación está a averiguar antes de comprar para no perder plata y obtener, ¿cierto?, de nuestro dinero la mejor alternativa disponible, al menos en ese momento. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de las motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto. Recuerden lo que dice acá. Tengo en el auto 4 neumáticos y más grandes que los de las motos. En la moto tengo 2 neumáticos y más chicos que los de los autos. Entonces, las pérdidas de adherencia pueden surgir de forma mucho más repentina, ¿cierto?, en una moto que en un auto. Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Desgastados irregularmente, que significa que el neumático está gastado más en una parte que en la otra. El neumático se mide en la parte más gastada. Esa es la que manda. Si tiene un lado súper gastado y el otro lado nuevo, no sirve. Manda el lado que está más gastado. Con ruedas desalineadas o desbalanceadas, ¿ya? Ahí hay un conjunto, ahí está hablando de la rueda, es decir, llanta más neumático. Cuando se monta un neumático nuevo en una llanta, es necesario balancear. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguna parte el neumático pese ligeramente un poquito más y que la llanta en alguna parte pese ligeramente también un poquito más. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que va a pasar ahí es que cuando el neumático, ¿cierto? Si tenemos la coincidencia, por decirlo así, que justo donde pesa más se alineó, va a ser más aún la diferencia de peso entre la circunferencia del neumático por un lado y por el otro lado, ¿ya? Entonces es muy importante, queridos amigos, que cuando se balancea, perdón, que cuando se monta el neumático se balancee, ¿ya? El balanceo también debería ser relativamente periódico, ojalá una vez al año más o menos, ¿ya? Aunque si la moto no vibre o no se nota nada extraño,
a veces no es tan necesario, ¿ya? Pero si, si empezamos a notar que vibra un poco, ahí sí va a ser súper importante que lo llevemos a balancear. Un balanceo es relativamente barato, ¿ya? Lamentablemente no hay muchas partes donde se puedan balancear motocicletas. Sin embargo, existe una forma de balancear ruedas de forma estática, que también puede servir y resultar. Hay algunos tutoriales ahí en YouTube de cómo se puede hacer también para que se puedan interiorizar en ese tipo de temas. Ahora, cosa muy importante. Los neumáticos, antes de irme de la foto, ¿cierto? Les voy a decir que los neumáticos tienen esta rayita de acá, ¿cierto? Las rayas de los neumáticos sirven precisamente para poder evacuar el agua de ellos. Al poder evacuar el agua a través de las líneas, es más difícil que el neumático entre en aquaplaning o en hidroplaneo, ¿ya? Que es cuando está el cemento, una capa de agua y el neumático encima. Quiere decir que el neumático no está tocando el cemento y eso hace que se vuelva inestable y muy probablemente que termine en el suelo. ¿Ya? Vamos a ver quién está conectado. Carlos Carrión, un saludo para ti, Carlos Carrión, hace tiempo que no te veía. ¿Ya? Perfecto. Entonces, este neumático, ¿cierto? En esta línea recuerden que permiten evacuar el agua, por lo tanto, entre más gastados estén, menos agua van a poder evacuar. Además de eso, entre medio de estas líneas, ¿cierto? De las líneas más gruesas que tenga el dibujo, va a tener unas especies de relieves, ¿ya? Está la línea, ¿cierto? Que es un surco, pero ese surco en una parte tiene un relieve interno, ¿ya? Ese relieve está a 1.6 milímetros, ¿ya? Ese relieve está a 1.6 milímetros por sobre el fondo del neumático. ¿Y por qué está a 1.6? Porque 1.6 es la medida internacional de gastado del neumático, por decirlo así, ¿ya? Los neumáticos around the world, ¿cierto? Alrededor del mundo, no pueden estar más gastados, o su surco, mejor dicho, no puede tener una profundidad inferior a 1.6 milímetros, ¿ya? Y trae estos testigos. ¿Para qué? Para que cuando el neumático se va gastando, ¿cierto? El testigo aflora, ¿cierto? Y se queda, en vez de que en esa parte haya surco, va a haber un surco, va a haber como un puente de goma y va a seguir el surco cuando ya el neumático esté muy gastado. ¿Por qué trae eso? Porque esa es una forma fácil y sencilla de que las personas puedan darse cuenta cuando cambiar su neumático y no hayan excusas de que yo no sabía o de que lo medí y no lo medí bien o me daba tanto. No, ni siquiera es necesario medir el neumático para saber si el neumático está bueno. Yo lo tomo, lo miro completo, ¿cierto? Y verifico que en ninguna parte ese testigo haya llegado a el límite, ¿cierto?, de la banda de rodadura, ¿ya? Súper importante y desde mi punto de vista es un súper buen dato para saber, ¿cierto?, cómo actuar, cuándo actuar, qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, ¿ya? Ahora, hay personas que me preguntan, ¿puedo poner un neumático usado en mi moto? La respuesta es sí, se puede, ¿ya? Si es que el neumático está en buen estado, ¿ya? Si me están vendiendo un neumático usado, lo tomo, lo reviso, lo miro alrededor, ¿cierto? Del neumático por aquí y por allá, y con esa información, ¿cierto? Puedo decidir si lo compro o no lo compro. Nunca un neumático que se vea dañado en alguna parte, se le vea una tela, etcétera. Nunca. Idealmente, ojalá que nunca comprábamos neumáticos usados, pero a veces no queda de otra. ¿Ya? Yo trato de ser bien realista con las distintas realidades. ¿Ya? Idealmente, un neumático nuevo. Si no puede y tiene que comprar un neumático usado, fíjese que no esté redibujado, fíjese que no esté tan gastado. Si va a comprar un neumático usado, compra un neumático que esté más o menos en condiciones, porque si no va a andar un mes y va a tener que comprar nuevamente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, igual, por ejemplo, como dato, si uno quiere comprar en una vulcanización,
es medio difícil encontrar un neumático que esté más o menos bueno. Y si es que está más o menos bueno el neumático, me van a pedir bien caro, ¿ya? En la actualidad, Facebook, para ese tipo de problemas que uno puede tener a veces, es bien útil y pueden ahí buscar, ¿cierto? Algo en caso de que sea muy necesario, ¿ya? Pero idealmente, nuevo, ¿ya? Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace difícil y riesgosa la conducción. Ojo, que lo que dije recién del neumático usado es un dato, ya no es para que lo consideren como parte del examen teórico. Ya lo más probable es que si eso apareciera en el examen teórico, le dirían que siempre monten neumáticos nuevos solamente, ¿ya? Ya, entonces vimos esta parte y ahora vamos a hablar de esto que dice aquí giro. Dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Ya? Ojo con ello, puede quedar torcida, ¿cierto? Y no va a quedar igual. Muchas veces la moto se ve bien, pero cuando tú vas andando notas que el manubrio va un poquito torcido, ¿ya? Idealmente esa moto debiera estar en la desarmaduría, ¿cierto? O haberse dado de baja, ¿ya? Cuando ya se daña el chasis de una motocicleta, si no se puede cambiar completo o si no se puede cambiar esa parte del chasis, entonces deberíamos eliminar, ¿ya? ¿Por qué digo esa parte del chasis? Porque también hay motocicletas que los chasis vienen por pedazos, ¿ya? Entonces a veces chocan, por ejemplo, y se les corta la cola. Pero esa cola, particularmente en ese modelo, es desmontable. Se sacan los pernos y se puede poner una cola nueva, ¿ya? Pero cuando el chasis sufrió daño estructural y no se puede reemplazar, lo más cuerdo sería eliminar, ¿cierto?, ese vehículo o sacarlo de circulación. Neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos, esto es un dato súper bueno, que la verdad que yo lo sabía más o menos, pero nunca lo había visto escrito en algún lado. La primera parte que lo vi escrito fue acá, así que aquí a la plataforma llegan datos e información muy buena y de primera línea. Ya dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. Hasta ahí vamos a quedar para explicar esa parte, ¿cierto? Para empezar, particularmente en los neumáticos de moto, muchas veces el neumático que nosotros vamos a comprar está expuesto en una sala de ventas, por ejemplo. O se han fijado que cuando uno va a una tienda de motos tienen un mueble así, tienen todos los neumáticos así, uno al lado del otro, uno al lado del otro, ¿cierto? Y no están sucios, están limpios, ¿ya? Eso quiere decir que, como en cualquier parte, cualquier cosa que dejemos en la casa se va llenando de polvo. Pero en una tienda normalmente se limpia y se saca el polvo todos los días para que los productos se vean lo mejor posible, ¿verdad? Ya. La señora que hace el aseo, o el caballero que hace el aseo, o la persona que hace el aseo, da lo mismo, ¿cierto? Va y limpia, ¿cierto? Todo, limpia todo, y tiene un pañito probablemente con el que limpia, y a lo mejor con ese pañito pasa el ultramueble, por ejemplo, ¿ya? Entonces, va después y le pasa los neumáticos con el mismo pañito, porque no tiene por qué saber que eso puede traer algún problema, ¿ya? Entonces se les puede formar al neumático una pequeña capa de un agente aceitoso, por decirlo así, ¿ya? En ese momento que se forma esa pequeña capa, ¿cierto?, de material aceitoso, por decirlo así, puede afectar a cuando yo monte el neumático. Además de eso, los neumáticos nuevos de por sí, ¿cierto? Es como que no vinieran bien, es como que naturalmente su primera capa, ¿cierto? No es tan adherente como el resto del neumático cuando ya está en uso, ¿ya? Y eso lo escuché también en una persona que arreglaba bicicleta, ¿ya? También lo vi, en realidad lo vi por internet, ¿ya?
una persona que decía que los neumáticos nuevos no venían como bien cocidos o bien curados, una cosa así, ¿ya? Que después de un rato, ¿cierto? Como que agarraban mejor adherencia. Pasa con las motos. Y este problema también pasa y le pasa mucho a los motoristas nuevos. Compran su moto, ¿cierto? La quieren tener impecable, el fin de semana la lavan, completa por todos lados, la secan, miran los neumáticos y se ven opacos los neumáticos. Entonces dicen, ah, le voy a echar renovador de neumático a mis neumáticos de la moto. Y toman el renovador, ¿cierto? Eso con la espuma, ¿ya? Y le quedan hermosos los neumáticos. Salen a darse una vuelta en la moto, al suelo. ¿Por qué? Porque casi todos los productos que son de belleza automotriz, por decirlo así, o de motos, pueden traer, sobre todo los más baratos, silicona, ¿ya? O agentes que son aceitosos. Entonces, ¿qué pasa? Que le echó sin cuidado y se pasó el producto a la banda de rodadura, como el neumático de moto de así redondito, ¿cierto? Se pasó a la banda de rodadura y no se alcanzó a limpiar cuando iba recto y dobló, ¡boom! Hizo que perdiera la adherencia el neumático. Eso pasa, normalmente las motos pegan como un coleo así cuando les pasa eso, ¿ya? Así que, ojo, no digo que no se pueda hacer, ¿ya? Si quiere limpiar su neumático, dejarlo bonito, pero límpielo con el producto preciso, no le eche así, como uno le echa al auto, así, por todos lados, no, ¿ya? En el auto no se nota eso si pasa un poquito la banda de rodadura, además que el neumático del auto es más cuadrado, ¿ya? En la moto, si, como consejo, si le quiere echar algo neumático, écheselo con una esponja, apenas húmeda en el producto, y lo va pasando suavecito. Cosa que apenas quedó negro, ahí lo deja, ¿cierto? Y no va a tener grandes problemas, ¿ya? Y siempre solamente en el perfil del neumático, que la verdad que el perfil del neumático de las motos son bien pequeñitos, ¿ya? Entonces igual de repente no vale tanto la pena, ¿ya? Así que, pero si lo quieren hacer, si no se aguantan la ganas de hacerlo, por decirlo así, háganlo con mucho, mucho cuidado. En estricto rigor, yo recomendaría que no se hiciera, ¿ya? Porque para qué voy a contaminar el neumático sabiendo que podría pasar lo que les mencioné anteriormente, ¿ya? Perfecto. Después dice, la presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante, utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Revise el manual del fabricante, utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? En la parte de utilizar neumáticos del mismo fabricante, yo creo que más bien el texto se refiere a neumáticos del mismo tipo, ¿ya? Nunca he escuchado que se recomiende una marca así como si no compras esta marca va a funcionar mal. No, nunca he escuchado eso, la verdad, a lo mejor soy ignorante en ese tema. Pero desde mi punto de vista, este pedazo del texto apunta a que compren neumáticos de de las mismas características, independiente de la marca, ¿ya? Las marcas sí influyen en que un neumático sea bueno o sea malo. Y normalmente los mejores neumáticos son caros, ¿ya? Sin embargo, en las nuevas opciones y en las nuevas marcas que están saliendo, hay algunos que son bien rescatables y que todavía no son tan caros, ¿ya? Ya, después dice, ¿cierto? Siempre medir la presión. Dice, mida la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata, el calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? Eso de algo menor, algo mayor, invierno, verano, eso siempre refiriéndose al manual del fabricante. Él les va a decir si es importante, ¿cierto? Hacer esa diferencia o depende en qué climas, etcétera, ¿ya? Medición en frío, dice. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada.
Medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar, o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada, ¿ya? Idealmente que esta medición se haga en su casa, y idealmente que pudieran tener un compresor, aunque sea de esos chiquititos, para inflar en la casa. ¿Por qué? Porque ahí van a poder inflar con el neumático realmente frío. Un medidor de presión es súper, ultra, mega, hiper barato, ¿ya? Entonces pueden ir a cualquier tienda de automoción a comprar un medidor, ¿cierto? Cuídenlo, sí, porque como son baratos, se descalibran fácil, guárdenlo en una cajita donde no se golpee, etcétera, ¿cierto? Hay otros que son mecánicos, que esos duran más todavía, ¿cierto? Y permiten darnos también una buena, eh, una buena idea de la presión que estamos teniendo en nuestros neumáticos. Obvio que hay unos más caros y que son más exactos y todo eso, pero para lo que uno quiere, andamos más o menos bien con eso, ¿ya? Sigo. Mide la presión siempre en frío, el calor del aire dilata, ya. Después dice, medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar. Ah, ya, eso ya lo vimos. Presión, dice, un neumático sobreinflado, es decir, que tiene mucho aire, desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, por lo cual puede llevar a una explosión. Falta de aire. Le será más fácil detectar un neumático subinflado, es decir, con menos aire, debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, un zigzagueo, ¿ya? Un culebreo, como dice la gente a veces. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda, ¿ya? Fíjense lo que está acá. Aquí, presión correcta, perfecto alineamiento con el piso, mucha superficie de contacto, ¿ya? Lo ideal. Poca presión, estas partes de los neumáticos son como más duras que la banda de rodadura, por decirlo así, de comillas. Por eso que se aplica más la presión en estas zonas cuando hay poca presión. Y tengo muy poquita superficie de contacto, muy poquita adherencia. Mucha presión, nuevamente muy poco contacto, y el neumático ya se convierte en un globo, ¿cierto? Que tiene contacto solo en esta zona de aquí. Ah, perfecto, Carlito. Disculpa, no había visto que me hayas preguntado eso. ¿Ya? Me demoré 10 minutos en contestar. Perdóname. Ya, pero te contesto al tiro. Carlos Carrión, ¿cierto? Que es un muy buen alumno de la plataforma porque se conecta a muchas clases. Me pregunta qué es un neumático redibujado, ¿ya? Hay personas inescrupulosas que cuando un neumático está muy gastado, ¿ya? Lo que hacen es pasar una especie de máquina que es como un cuchillito chiquitito por los mismos surcos del neumático, ¿ya? Para profundizar más el surco y que el neumático se vea menos viejo, por decirlo así. Ahora, yo he visto muchos neumáticos redibujados y la verdad que son un chiste, ¿ya? O sea, de mirarlo, de verlo así a simple vista, uno lo ve que está como todo cortado así, súper irregular. Nunca he visto un neumático redibujado que, por lo menos a mi vista, obviamente no todos se dedican a lo que me dedico yo, por lo tanto, por eso les doy esta recomendación, ¿cierto? A mi vista, es súper fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque el surco completo en realidad, y sobre todo el fondo del surco, es muy irregular. Además de eso, los neumáticos en la actualidad están hechos tan como, ¿cómo decirlo? Están como hechos al límite, que los tipos le pasan el cuchillo y salen al tiro los pelos del neumático. Ya cuando uno ve un neumático que está en buen estado, aunque esté gastado, pero está en buen estado todavía, nunca se le va a ver un pelo o una tela entre medio de la goma. ¿Ya? Si se ven las telas o los pelos del neumático, ese neumático está muerto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en vez de
mejorar, entre comillas, cuando redibujan el neumático, lo que hacen es debilitarlo más y nadie, nunca, jamás debiera comprar ese tipo de neumático. Las personas que lo hacen, lamentablemente quizás algunas, probablemente algunos sí saben y lo hacen igual porque son malas personas, pero otras probablemente no sepan el daño que están haciendo. Por eso les digo a ustedes que se cuiden ustedes, porque muchas veces las personas que trabajan en estos rubros no tienen la conciencia o la educación o la información necesaria para entender que lo que están haciendo es realmente un crimen. ¿Se entiende, Carlitos? Genial, ni un problema, Carlos. Lo que necesites, pregúntame y yo te voy a responder en la medida de lo que yo sepa y pueda, ¿cierto? Pero pregunte nomás, para eso estamos. Ya, sigo entonces. Ya, esta parte parece que no la he leído. Dice, profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1.6 milímetros es situación de peligro. Una profundidad de surco de menos de 1.6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos. Con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaning o hidroplaneo o aquaplaning, ¿ya? Que es lo que les dije yo de el agua, ¿cierto? El pavimento y la moto o el neumático. Contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua, lo mismo que estábamos hablando antes, que se forma delante de las ruedas, aumenta si los neumáticos están desgastados. 3. Frenazos. Los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. 4. Condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo. Es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas o frenadas equivalen a un mayor desgaste, ¿ya? Si yo soy más agresivo, el auto en general se gasta mucho más. Se los digo yo. Yo igual soy un poco, no, estoy en una plataforma de conducción, entonces no puedo decir muchas cosas. Pero yo igual soy un poco brusco para andar en el auto, ¿ya? No le hago tanto el quite a los hoyos, quizás, no sé, ya desde ese punto de vista, brusco desde ese punto de vista. Y tengo un amigo, los dos tenemos el mismo auto a todo esto, que es suavecito, pasa lentito por todos lados, así, tranquilito, así. Bueno, mi tren delantero está hecho pebre, ¿cierto? Tengo que repararlo completo. Y el tren delantero de él está como nuevo todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice eso? Que hay diferencia en cómo uno maneja. Si uno trata el auto más brusco, el auto se va a deteriorar más. Si uno trata el auto más suave, el auto va a durar más, ¿ya? Entonces, sigo. Y por aquí, condiciones de manejo, temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Por eso que en las motos o en las carreras de moto o en las carreras de auto calientan neumáticos antes de empezar. Porque la temperatura hace que el neumático se vuelva más chicloso, ya más pegajoso. Y al hacerse más pegajoso, tenemos mejor agarre, ¿cierto? Y menos probabilidades de tener un accidente porque el vehículo va a doblar mejor y va a frenar mejor. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Los neumáticos de calle obviamente están hechos y preparados para poder girar, ¿cierto? Rodar. A ver, me tupí con esa explicación. Los neumáticos de calle están hechos para llegar a esa temperatura ideal de trabajo relativamente rápido, ¿ya? Así que no es necesario que lo hagamos así en las curvas ni nada de eso, ¿ya? Ojo con ello. Aquaplaning. ¿Qué es el aquaplaning? Ya lo dijimos, ¿cierto? Pero vamos a leer el cuadro azul.
Dice, mientras menor es la profundidad, recuerden cuadro azul, pregunta de prueba. Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta, el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo, provocando la caída del conductor. ¿Ya? Importantísimo. 2.14. Las ruedas. Los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes, los dampers, ¿cierto?, de las ruedas, porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados, ¿ya? Ahí se refiere cojinetes, normalmente se le llama a los bujes, ¿cierto?, y a los rodamientos, también pueden recibir ese nombre. Pero lo que quiere decir esta parte del texto en el fondo es que cuando yo lavo, trate de no tirarle agua directo, por ejemplo, a las partes que son con grasa o que van con aceite. ¿Por qué? Porque si yo limpio eso y después no vuelvo a engrasar con nueva grasa o con nuevo aceite, lo que va a pasar es que van a quedar sin lubricación y se van a gastar mucho más rápido. Dice, la rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, ya por lo menos en el 99.999 de los casos, ¿ya? Por lo que sufrirá siempre mayor desgaste. Siempre las ruedas motrices sufren mayor desgaste. Las luces, dice. Las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios en las vías, ¿ya? Entonces, tanto los focos para ver como los focos para hacer que la moto se vea son importantes. Si usted quiere agregarle luces a la moto, aunque se ven, a veces se ven un poco feas, hay que decirlo, me refiero a estas personas que le ponen a la moto luces moradas, amarillas, azules, de dos colores que parecen, la moto parece árbol de Pascua. A eso, aunque a algunos no nos guste, en mi caso no me gusta mucho, ¿cierto? Pero aunque no nos guste, eso hace que la moto sea más segura. ¿Por qué? Porque permite que las demás personas la vean, sobre todo de noche, ¿ya? Lo mínimo es que todas las luces reglamentarias estén instaladas y funcionando, siempre, delanteras y traseras. Las luces son importantes entonces porque no solo permite que usted pueda ver, sino que a usted lo vean. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, otros tipos de ampolletas diferentes a las ampolletas de filamento, ¿cierto? Importante, siempre debe mantener encendida sus luces fijas. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por una de similares características. Vamos a explicar estos dos puntos. El punto 1, ¿cierto? Siempre debe mantener sus luces encendidas fijas. Habla de las luces que se tienen que encender, ¿cierto? Para que a ti te vean en cualquier lugar, ¿ya? Pero estas luces son foco mayor para la parte delantera y luz de posición para la parte trasera principalmente. Estas dos luces, por normativa desde el año 2002 en adelante, ¿cierto?, deben ser automáticas cuando yo prendo el motor. Es decir, yo echo a andar la moto y las luces se tienen que prender solas. ¿Para qué? Para que nunca las motocicletas anden con las luces apagadas, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una moto que no tiene ese sistema o que se le echó a perder ese sistema, que eso es reprobatorio en la revisión técnica, si me pasa eso, lo que yo debo hacer es arreglarlo, repararlo o implementarlo. O prender siempre las luces que yo vaya en la moto. Ustedes me preguntan a mí, lo mejor es hacer que queden 100% automáticas, ¿ya? Lo mejor es hacer que queden 100% automáticas, ¿ya? Entonces,
Entonces, legislación, siempre debe mantener, ya. Y luego dice, habla de la capacidad de las ampolletas, ¿ya? Dice que cuando cambia una ampolleta, reemplaza siempre por una de similares características. Si yo saco la ampolleta, en el casquillo de la ampolleta, la parte de lata, dice la cantidad de volt que usa y la cantidad de watt que usa. Ponga una igual a esa, tanto en aspecto como en capacidad. ¿Por qué? Porque si su ampolleta usa 5 watts y usted compra otra que es igual, pero es de 10 watts, le va a derretir las micas de los focos, ¿ya? Porque el foco no está hecho para aguantar tanto calor. Por eso le pusieron una de 5 watts y no una de 10 watts, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? No eche a perder su moto por detalles tan básicos como ese, ¿ya? No es tan básico en verdad porque poca gente maneja esa información, pero se refiere a eso, ¿ya? Esa es la mejor forma de cuidar su inversión, de cuidar su moto. Después dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Parte delantera, un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Parte trasera, luz roja fija, que sería la de posición, luz de freno, que es la luz de freno, roja, ¿cierto? Y 2 luces destellantes de viraje que permiten señalar si voy a virar a derecha o izquierda, ¿ya? No se piden luces de emergencia, no se piden intermitentes delanteros, ¿ya? Eso es algo bien curioso, aunque todas las motos traen intermitentes delanteros y sirven mucho. Otra cosa que les quiero decir es que también hay motos que traen luces de emergencia, los hazard, los gatos, como le quieran llamar, que uno pone el dispositivo, ¿cierto? Y empieza a destellar los dos. Hay motos que no lo traen, pero si no lo trae, usted se lo puede agregar por muy poca plata. Así que vean esa posibilidad si es que su moto no lo trae. También se exige en la legislación vigente, ¿cierto?, que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad, con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros, de color rojo en ambos costados de los ejes traseros y de color rojo en la parte trasera del vehículo. Los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vehículos, ¿ya? Se refiere a estos reflectantes y con eso terminamos la clase del día de hoy. Importante, estos reflectantes permiten ver que va una motocicleta, permiten ver si va para allá o para acá, también, ¿cierto? Entonces, muy importante que los tengan. La verdad que la normativa solamente dice que los tengan, no dice el porte, pero idealmente usted ponga reflectantes grandes para que se vean más, para que se cuide más y para que tenga menos accidentes. Queridos amigos, eso ha sido Práctica Test Clase C con Ricardo Cornejo por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que todos se encuentren pero súper bien y nos estamos viendo mañana, último día de la semana, última clase de la semana, último día de la semana laboral, ¿cierto?, de trabajo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Un saludo a Carlitos, que como siempre nos hace el aguante. Cuídense mucho, a todos los que estén viendo el video, la grabación, cuídense mucho, ya disfruten la moto, no se mueran arriba de ella. Para eso, cuídense, ¿ya? Estén bien. Chao, chao.